Bienvenido al programa Viviendo las Promesas de Dios. Yo soy el pastor Víctor Inga de la iglesia New Birth Latino aquí en Pittsburgh, California. Y estamos en una serie de enseñanzas sobre conociendo el reino de Dios. Y a través de estas enseñanzas miramos por la palabra de Dios de que el reino de Dios es algo mucho más grande de lo que tal vez hemos conocido en el pasado, porque el reino de Dios es el verdadero mensaje del Evangelio. Jesús dijo de que hay que predicar el Evangelio del reino y después de eso vendrá el fin. Y todo lo que vemos en las Escrituras fue las buenas nuevas compartidas por el Señor Jesucristo. Las buenas nuevas son las noticias buenas del reino de Dios. Y Jesús dijo allí en Lucas capítulo 4, versículo 18, que él fue ungido para predicar las buenas nuevas. O sea que eso es el mensaje verdadero del reino de Dios. Entonces vamos a mirar ese mensaje, porque si queremos entender qué es el reino de Dios, vamos a entender el mensaje del reino. En Lucas capítulo 4, versículo... Voy a comenzar en versículo 17, porque aquí dice que le dieron a Jesús el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Estamos hablando del Evangelio del reino de Dios. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. O sea, de que aquí vemos un poder milagroso, un poder de predicar no solamente un mensaje de noticias buenas, pero este mensaje viene con gran poder. Poder para abrir ojos, para sanar, para recuperar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos y todos los que son oprimidos. O sea, de que el mensaje del reino de Dios viene con poder. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. El mensaje que los pobres quieren escuchar es que no tienen que ser pobres ya más. O sea, de que tú no tienes que ser pobre. Tú puedes ser un ciudadano del reino de Dios con tus derechos del reino de Dios, con poder, con autoridad, con promesas. Tal vez antes estuviste pobre, pero cuando uno recibe el reino de Dios, viene con todo el apoyo de la palabra de Dios quien es el Todopoderoso, con el apoyo de todos los ángeles. Ni hay números para decir cuántos ángeles hay tantos. Es un mundo real y poderoso. La palabra de Dios dice que todo que fue creado primeramente por palabras espirituales. Las cosas que fueron hechas por las cosas que no se ven. Eso nos hace entender que el reino de Dios es un reino que en estos días, en estos tiempos, no se ve con el ojo natural, pero es más real, más verdadero que cualquier cosa que podemos ver. Hay poder en este reino y hay que hacer el esfuerzo de, primeramente, asegurar que estamos en el reino. Si no estamos, de saber cómo se entra al reino, y después de entrar, cómo uno puede avanzar, crecer y madurar para ejercer autoridad en el reino. Hemos compartido en los programas anteriores de que para entrar al reino de Dios, uno tiene que primeramente entender de que hay que nacer primeramente de la carne, o sea, de que tener vida aquí en la tierra, pero después de nacer en la carne, de tener vida, hay que renacer en el Espíritu.
y de la manera de que, como Jesús dijo, de que hay que nacer por el Espíritu de Dios. Y de la manera que se hace eso es simplemente de entregar su vida al Señor, de pedir perdón por sus pecados, de creer en el Señor como Señor y Salvador, de que vino, murió por sus pecados y que fue resucitado y que ahora está a la mano diestra del Señor. Creerlo con todo tu corazón y decirlo, arrepentirte con tus propias palabras, o sea, de una confesión audible al Señor, pidiendo que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y vamos al final de este programa a hacer esa oración, pero quiero que entiendas de que para entrar al reino de Dios, uno tiene que entrar a una dimensión nueva por medio del Espíritu Santo. Cuando uno se entrega al Señor, el Espíritu Santo viene a vivir en ti para dirigirte, para empoderarte y para guiarte en tu vida. O sea que no estás solo, no estás desamparado, pero Él mismo te sea con su Espíritu Santo para seguir caminando y madurando en las cosas del Señor. Pero quiero mirar la palabra de Dios sobre unos versículos que habla del reino de Dios, porque estamos estudiando el reino de Dios, conociendo el reino. Y Jesús habló muchísimo del reino de Dios a través de sus parábolas. Las parábolas del Señor Jesús nos enseña muchísimo sobre el reino, porque Él compara el reino de Dios con muchas parábolas en las cuales entendemos un principio espiritual. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, versículos 38 a 43, Él dice aquí: el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera de que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí vemos algo muy terrible. Vemos de que al final del mundo Dios mismo apartará a los justos para entrar al reino de Dios, que Él compara como el sol en el reino de su Padre, pero los demás serán quemados en el fuego. Dice que eso sería algo terrible. No queremos tomar el riesgo de vivir de una manera de que no entramos al reino de Dios. Entonces vamos a mirar por las parábolas que dice Jesús. Además de esta parábola, viene otros versículos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 11 dice: muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea que vendrán muchos. Dijo también en Lucas 13, 28, allí habrá llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros echados fuera. Eso es una escritura muy, muy fea, porque está hablando aquí de personas de que reconocerán a Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando aquí de los judíos, reconociendo a ellos como sus padres espirituales, pero ellos mismos quedarán afuera, echados fuera del reino de Dios, aunque se pueden llamar judíos o religiosos, siguiendo su religión. Sin embargo, quedarán afuera. Es un pensamiento muy terrible. Vamos a seguir con este pensamiento y escrituras después de esta pausa.
Estamos estudiando entonces las palabras de Dios de acuerdo a los que entrarán al reino de Dios. Dice en 2 Timoteo 4:1, te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. O sea, de que habrá un juicio y nadie claramente podrá engañar a Dios. Él va a juzgar de una manera justa, pero a fin de las cuentas, Él va a decidir quiénes llegan y quiénes no llegan al reino de Dios. Dice Mateo 25, 31 a 34, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces ahí vemos una separación, y qué bueno si eres uno de ellos contados como los benditos para gozarte en el reino que ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo. Pero queremos mirar esto con más seriedad, porque no se trata solamente de creer en el Señor. Él quiere que creamos y que seguimos sus mandamientos. O sea que ha sido apartado para vivir para Él. Y cuando entendemos lo que fue, lo que Jesucristo pagó con su sangre para salvarnos, entonces es un precio carísimo. No hay precio más caro en todo el universo que la sangre del Señor Jesucristo. Entonces no lo podemos tomar así por menos, de que ya somos salvos como si fuera nada, porque hemos sido comprados con un precio carísimo, lo más caro que podrá haber. Y hay que tomar eso no solamente con agradecimiento, pero también con un temor de Dios, de buscar de Él y vivir para Él, porque eso es lo que a nosotros nos corresponde, vivir para Él. Entonces, quiero mirar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿quiénes son los que no entrarán al reino de Dios? A veces pensamos de que simplemente alguien que no ha confesado al Señor Jesucristo es la persona que no entrará, pero quiero mirar a la palabra de Dios, porque esto se tiene que mirar ahora, porque será muy tarde de mirarlo después que uno muera. Aquí dice de que en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces hay que tener cuidado de no seguir pecando después de que uno ha sido perdonado por sus pecados. Claramente en Juan 1:9 dice de que si confiesas tus pecados a Dios, Él es justo y fiel de perdonarte de todos tus pecados y toda tu iniquidad. O sea, de que para mantenerte justo delante del Señor, si tú te encuentras en una posición de pecado, de acuerdo a la palabra de Dios, hay que pedir perdón, hay que seguir viviendo bajo de esa cobertura del Señor, una cobertura por la cual la sangre de Jesús te lava. No dejes que el tiempo pase de quedarte en el pecado, porque ese es un lugar muy peligroso. Dice aquí en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Son palabras muy fuertes, pero es la palabra de Dios. Es blanco y negro lo que dice aquí.
Uno podrá tratar de interpretarlo de otra manera, pero dice lo que dice. Yo te digo que yo soy el mensajero de la palabra de Dios. Esto no es mi opinión, no es mi interpretación, es claramente lo que la palabra de Dios dice. O sea, de que si tú te encuentras en uno de esos lugares, lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, 9 a 10, esto aquí dice que no heredarán el reino de Dios. Quiere decir de que si te encuentras en uno de esos lugares, debes de pedir perdón, cambiar tu manera de vivir y dejar que el Señor te lava con su sangre y que te dé el Espíritu Santo para vivir para Él. Porque claramente los que practican estas actividades no heredarán el reino de Dios. Dice en Galatas 5, 19, 21, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, tú puedes decir, bueno, yo no soy ninguno de esos. Bueno, qué bien. Pero cuídate de que no solamente no hagas estos tipos de pecados, pero que tú apartes tu vida de una manera que tú buscas la intimidad con el Señor. Porque cuando uno está en la intimidad con el Señor, uno se da cuenta inmediatamente de que cuando está fuera de esa intimidad, porque el Espíritu Santo, él mismo te va a convencer de que estás andando fuera de, de la voluntad del Señor. Bueno, tú puedes decir, bueno, Pastor Víctor, yo no hago ninguna de esas cosas, yo creo que estoy bien. Pero también te quiero decir, hay otras palabras que Jesús habló a los que eran hasta los religiosos. Y dijo en Mateo que hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, de que a los mismos religiosos Jesús dijo de que ellos eran hipócritas. Ser religioso no te va a garantizar de entrar al reino de Dios. De tener un corazón puro es lo que te lo va a garantizar. Y también hay personas, hay escrituras que, que da miedo a uno cuando lo lea. Dice aquí de um, que hay personas que han querido hacer cosas en el nombre de Jesucristo, pero Jesús lo dice a ellos de que jamás te he conocido. Después de que ellos han dicho de que he hecho cosas en tu nombre. O sea, de que Dios ve el corazón de cada persona, no solamente las cosas que ellos dicen, pero ve el corazón de cada persona. Tenemos que cuidar nuestro corazón siempre para tener esa confianza que andamos bien con el Señor. Y nada puede reemplazar la intimidad diaria que Dios quiere de nosotros, nuestro tiempo de intimidad con Él. El lugar más seguro para estar totalmente cubierto cuando se trata de tener la confianza que vas a llegar al reino de Dios es de seguir el camino alto. Yo sé de que hay personas que dicen que una vez cuando uno se salva, siempre estará salvo. Pero la palabra de Dios habla de vivir una vida apartada y santificada para Él. No solamente de confesar al Señor Jesucristo, pero ser un discípulo, vivir para Él, tener obras que comprueban que eres convertido, obras de justicia. Y la mejor manera de hacerlo es de caminar en intimidad y caminar en ese camino de justicia con Él, un camino alto. Entonces, yo te animo que ores
al Señor Jesucristo, que Él te recibe como el suyo y que para que tú tengas la confirmación de tu vida eterna en el reino de Dios. Estás en sintonía de Visión Mundial Canal 49, transmitiendo desde la ciudad de Santa Rosa, programación cristiana para toda la familia. Visión Mundial Canal 49 con la señal celestial. Estamos mirando entonces cómo asegurar la entrada al reino de Dios. Y yo, como pastor, he podido tener muchas pláticas con otros pastores, porque hay doctrinas que dicen que una vez salvo, siempre salvo, y otros que dicen que hay que vivir tu vida con temor y luchar para tu salvación. Y bueno, son dos puntos extremos, digamos, dos escuelas de doctrina que son muy diferentes, pero al final de todo, cuando tú miras las palabras, tú te das cuenta de que hay escrituras que apoyan ambos lados, pero ¿cuáles son las que vas a seguir? Y yo te digo que tú puedes seguir las dos, en vez de escoger las escrituras que te dicen nomás de que serás salvo por tener fe en Jesucristo. Está bien, porque es la verdad. Pero ¿qué hay de las escrituras que dicen de que vas a cosechar lo que has sembrado? ¿Qué hay de las escrituras que dicen de que si no eres fiel hasta el final, que no llegarás al reino de Dios? Los que perseveran hasta el final heredarán el reino de Dios. ¿Qué haces con esas escrituras? Hay muchas de esas que son así, y la que me da a mí mucho temor es la escritura donde se dice de que los que dicen, el Señor, no sanamos en tu nombre, no mandamos afuera diablos en tu nombre, y Jesús les dice, fuera de aquí, nunca te conocí. O sea, de que hasta personas que obran en el ministerio, diciendo que hacen cosas para el Señor, es posible que ellos no tienen una relación auténtica con el Señor, pero están usando el nombre de Jesús. En vez de seguir tu propia interpretación de la Biblia, busca todo lo que la palabra de Dios te dice. Y el camino alto es el camino mejor, porque ese es el camino en el cual buscamos la santidad, la intimidad con el Señor, en la cual seguimos la palabra de Dios, un camino en el cual en verdad pasamos por un proceso de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos, es asegurar que estamos andando conforme a la voluntad de Dios en todo tiempo. Cada palabra, cada hecho que hacemos, que es algo que agrada al Señor. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de confianza, tú lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una relación auténtica con el Señor, una relación diaria en la cual tú conoces el Espíritu Santo y Él te conoce a ti. Es algo muy lindo, porque cuando tú tienes este tipo de relación con el Señor Jesucristo, no solamente vas a tener la entrada comprada al reino de Dios, pero vas a poder traer el reino de Dios aquí a la tierra. En verdad, cuando tienes el reino de Dios adentro de ti, lleno del poder del Espíritu Santo, podrás hacer los mismos hechos del Señor Jesucristo. Por eso Él dice a los que Él da autoridad, que en mi nombre echarás fuera diablos, pondrás manos sobre los enfermos y serán sanos. Habla en Santiago capítulo 5, versículo 14, sobre el poder de la oración eficaz. Habla o sea que esa oración es una oración de alguien que tiene una relación de confianza con Dios, y Dios escucha la oración de sus santos, de los hombres y mujeres que son justos antes de Él. Vivir con el Señor y andar con Él te da una confianza que no se puede comparar a cualquier otra cosa que se puede ver en el mundo. Entonces yo te sugiero de que busca al Señor con todo tu corazón, estudia la palabra y desarrolla una vida íntima con el Señor.
Yo quiero tomar estos últimos minutos de orar por los que están aquí mirando este programa. Y si tú en verdad quieres asegurar, entrarás al reino de Dios, de tener confianza de que tú eres un hijo de Dios, la palabra de Dios dice de que es posible tener su salvación y conocerlo y saberlo. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y fíjate lo que dice en versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, Él mismo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces vamos a hacer esta oración. Dile, Padre en los cielos, yo te pido ahora mismo que tú me perdonas de mis pecados, que tú me recibes como tu Hijo. Yo creo que tú mandaste al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, murió, fue resucitado y ahora está a tu mano diestra. Pido que el Señor Jesucristo sea mi Señor y Salvador. Gracias por darme el Espíritu Santo para ayudarme todos los días de mi vida. Ahora yo decido vivir para ti. Gracias por la vida nueva que me has dado aquí en la tierra y por la vida nueva que me has preparado para los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.